Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy celebramos pues la fiesta del bautismo del Señor, con lo cual terminamos y cerramos nuestro ciclo de la Navidad e iniciamos nuestro tiempo ordinario. Hemos visto durante todo este tiempo de la Navidad, ¿no?, cómo el nacimiento del Señor, la anunciación que tuvieron los pastores que vayan a Belén para adorar al niño. La semana pasada nos visitaron los Reyes Magos y vimos que podían ser 3, podían ser más, no lo sabemos. Le ofrecieron al niño, ¿no?, oro, incienso y mirra, y todos estos misterios hemos estado contemplando. La estrella de Belén que se apareció para estos Reyes Magos para que pudieran ver. Hemos visto, ¿no?, la ira de Herodes que fue a buscar a los niños para matarlos porque no había podido conseguir matar al niño. Vemos que se van a Egipto, ¿no?, en cumplimiento de un sueño para que no pudieran hacerle daño al niño. Entonces estamos viendo toda esta trama de cómo va este niño Jesús, ¿no? Y de pronto el día de hoy damos un salto, un salto inmenso, porque allá no vamos a ver al niño el día de hoy, vamos a ver a Jesús. ¿Y qué pasa con Jesús? Va a iniciar su ministerio. Es decir, ¿pero qué pasó con los 30 y tantos años, 30 años que Jesús no hemos sabido nada? Pues yo creo que se cumple lo que Jesús decía, ¿no?, en las Escrituras. Creció en estatura y en sabiduría, en obediencia a María y a José, en la vida familiar, porque el Señor quiso ser uno como nosotros, en todo menos en el pecado. Entonces esto es importante entender, que nuestro Señor Jesucristo aprendió como niño las oraciones de San José, aprendió el oficio de San José, fueron a la sinagoga a escuchar las oraciones y aprender, ¿no?, el Torá y todas las leyes. Entonces Jesús creció en la sabiduría del Señor, contemplando, ¿no?, a su Padre en el cielo y creciendo en el conocimiento de la misión que Él tenía que emprender. Y cuando llegó el momento, dice claramente, Jesús vino ¿de dónde? Desde Nazaret, de su hogar. Entonces Él sale del hogar de Nazaret, donde Él era un carpintero, y llega a Galilea y va a ser bautizado. Él entra en las aguas del Jordán. En las aguas del Jordán es interesante entender que este río nace en una montaña alta y va bajando. Jordán significa el que baja, ¿no? Y va a terminar ¿en dónde? En el Mar Muerto, ¿no? Pero antes va a pasar por regando todas estas zonas, ¿no?, del Jordán, y entonces va de la Galilea, y entonces él va a llegar al sitio donde Jesús, donde Juan Bautista, él estaba haciendo un bautizo. Claramente tenemos que entender que el bautizo de Juan era un bautizo de arrepentimiento. La gente, ante la prédica de Juan, que era muy poderosa, se arrepentía. ¿Y qué es lo que pasaba? Como signo del arrepentimiento y de la confesión de sus pecados, entraban al agua para ser bautizados. ¿Qué significa el bautizo? Es inmersión, ¿no? Lo sumergen en el agua. Y entonces, justamente, cuando Jesús ya está por salir de este mundo, en la ascensión, ¿qué es lo que nos dice el Señor Jesús? Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, ¿no? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es importantísimo, y lo cuelgo ahí un momento porque voy a regresar a esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesús entra, ¿para qué entra si Juan estaba haciendo un bautizo que era reconocer los pecados? Jesús no tiene pecados, Entonces, ¿por qué entra al bautizo? Jesús entra al bautizo porque en solidaridad con nuestra humanidad caída por el pecado, Él asume esos pecados, los coge para hacerlos suyos y clavarlo en la cruz. Él está clavando nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él está diciendo, yo voy a pagar esta cuenta. Ustedes han ido, vamos con los amigos, ¿no?, ¿verdad? Y vamos a un restaurante, y de pronto cuando ya vamos a decir, bueno, vamos a pagar la cuenta, alguien coge la cuenta y dice, yo la pago, ¿verdad? No, pero yo la pago. Y la pago, y la pago. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús?
colectar todas nuestras facturas. Me porté mal, hice esta tontería, hice esta otra cosa que no quiero nombrar. Todas esas cosas que estaban en una lista de todo lo que me debes, el Señor lo colectó. Yo lo pago. Lo crucificó, todos nuestros pecados, todos en la cruz, para que nosotros podamos tener vida. Eso fue lo que pasó. El Señor entra en solidaridad con nosotros, con nuestra raza caída, porque nosotros no podíamos ya pagar ese pecado. Asume ese pecado para que Él lo vaya a crucificar en la cruz el día en que Él tiene que expirar y pagar nuestros pecados. Eso es lo que pasó. Entonces el Señor no necesitaba un bautizo para el perdón de sus pecados. El entrar Él en esas aguas en la cual se estaba bautizando, Él santifica esas aguas para que sacramentalmente ya nosotros podamos recibir el perdón de los pecados a través del bautizo. ¿Por qué? Porque ahora regreso a donde estaba. ¿Recuerdan que dije había que bautizar a todas las naciones? Estas aguas que se han convertido ahora en sagradas, porque el Señor al entrar sacramentalmente, ahora estas aguas están benditas para el perdón de nuestros pecados. En todo momento que bendecimos la pila bautismal, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos regresando a ese momento que el Señor consagra esas aguas del bautismo para que nosotros recibamos el perdón de los pecados a través del agua bendita que nos limpia de nuestro pecado, nos limpia de todas las acciones malas que hayamos hecho. Por eso el pecado borra. El bautismo borra todo el pecado original y todos los pecados cometidos. En la iglesia primitiva todavía no se había desarrollado el sacramento de la confesión. ¿Y qué es lo que pasaba? Mucha gente quería esperar hasta el fin de su vida para ser bautizado, porque tenían miedo que después de bautizados pudieran cometer un pecado, Pero nosotros tenemos el bautizo y tenemos un sacramento increíble que nos reconcilia con Dios en cada momento que nosotros hemos desobedecido al Señor, y es el sacramento, ¿no?, de la reconciliación, que nos devuelve a nuestra gracia original que recibimos todos el día de nuestro bautismo. El día de nuestro bautismo suceden cosas maravillosas, Por eso el Señor quiso inaugurar ese tiempo nuevo y nos pidió que todo ese tiempo nuevo puede ser inaugurado solamente a través de la puerta del bautismo, porque a través de la puerta del bautismo nosotros vamos a ser partícipes de la vida divina de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos dice que tenemos que ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es porque nosotros vamos a ser parte de esa Trinidad, porque el Señor nos va a hacer hermanos, y hermanos vamos a ser hijos adoptivos, por los cuales nosotros, si somos hijos adoptivos, también somos parte de la herencia. ¿Y cuál es la herencia? La vida eterna, que se inaugura ahora para cada uno de nosotros cuando somos fieles y obedientes al amor de Dios y cumplimos con los mandamientos del Señor y vivimos a través de una vida cristiana, amándonos los unos a los otros. Entonces aquí vemos cuál es el objetivo principal de nuestro bautizo, ¿no? Es el de pertenecer a este pueblo santo de Dios. Y al pertenecer a este pueblo santo de Dios, nosotros somos consagrados como sacerdotes, profetas y reyes. Y nuestra misión sacerdotal la cumplimos cada vez que nosotros hacemos cosas buenas en esta vida, porque esas cosas buenas las podemos entregar en cada momento de nuestra vida como ofrenda agradable a Dios. Esto es lo que estoy haciendo, ¿no? Cuando venimos a misa, cuando hacemos una cosa, cuando hacemos un gesto a alguien, cuando ayudamos a alguien en alguna cosa, estamos ¿qué haciendo? Presente el reino de Dios, y estamos nosotros no haciendo todas esas buenas obras que la podemos venir, y cada vez que nos acercamos al altar del Señor a comulgar, estamos ofreciendo nuestra vida como algo agradable al Señor. Por eso es que nosotros no podemos estar, ya una vez que hemos recibido el bautismo, no podemos estar portándonos como hijos del mundo. Tenemos que ser hijos e hijas de Dios, porque hemos sido adoptados, y portándonos con la dignidad de la cual nosotros, eso nos ha conferido, ¿no? Y toda nuestra vida tiene que ser una ofrenda agradable al Señor.
¿verdad? Y cuando hablamos de la misión profética de los bautizados, es cuando yo puedo ir y aclarar al mundo y declararlo, que yo creo, que soy testigo, que el Señor me ha cambiado, que mi vida ha sido transformada por la gracia de Dios, que yo he recibido esa gracia y ahora yo soy un hombre nuevo, una mujer nueva. Y entonces yo sigo al Señor en cada momento. Esta es la misión profética que yo siempre digo, que es denunciar y que es anunciar. Denunciamos lo que está mal y anunciamos lo que está bien, la venida del Señor a nuestra vida, el advenimiento de Dios en nuestros corazones, ¿verdad? ¿Y cómo lo anunciamos? Con una vida de acuerdo al Evangelio, ¿no? Y a veces, ¿y cómo yo puedo hacer ahora? Me dijeron que también era rey, ¿verdad? Porque participamos, ¿no?, de la función profética, participamos de la función sacerdotal, y ahora, ¿cómo participo yo de la realeza del Señor? ¿Se acuerdan qué pasó cuando Jesús está frente a Pilatos y le dice: ¿eres tu rey? Tú lo has dicho. ¿Y dónde está tu reino? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo llamaría a las legiones y ellos me defenderían. Pero como es, mi reino no es de este mundo. ¿Y qué reino estaba hablando el Señor? Del reino espiritual. Jesús es rey, pero no es un rey de la tierra que necesita oro ni riqueza, que necesita poder o gloria, o que necesita un ejército para que lo respalde, para poder mandar a sus legiones a aplastar a pueblos para conquistarlos. No, es un rey de amor. Por eso, cada vez que nosotros vamos a cumplir, ¿no?, nuestra función de realeza, lo vamos a hacer en el amor del Señor, que bien claro nos dice en la última cena: yo no he venido a que me sirvan, sino a servir. Y entonces nosotros, cada vez que nosotros servimos, cada vez que trabajamos por un mundo mejor, cada vez que nosotros trabajamos por el pobre, por el necesitado, por un mundo de justicia, por un mundo de amor, estamos trabajando en esa función real que el Señor hizo, porque Él vino pasando por el mundo haciendo el bien en cada momento de su vida. Y es por eso que el Señor, ¿no?, al entrar en las aguas del Jordán, no solamente inaugura ese nuevo tiempo de gracia, el cual tenemos, sino que también tenemos aquí que el Señor lo reconoce del cielo: este es mi Hijo amado. Es decir, ahora tenemos aquí el que se le ha posado el Espíritu Santo, y lo dice la profecía, y Juan lo va a aclarar: aquel que se posa el Espíritu Santo, y Dios lo aclara: este es mi Hijo. ¿Qué dice la profecía? Ese es el Mesías. Y Juan dice: yo he visto el Espíritu Santo, Él es el Mesías. Y por eso le va a decir a sus dos apóstoles, con gran alegría y con gran tristeza: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inmediatamente, ¿qué hacen los discípulos Andrés y Juan? Van y siguen al Señor. Yo creo que ese momento fue muy duro para Juan. ¿Y por qué fue duro? Porque primero él termina su misión. Él dice: tengo que abajarme, tengo que desaparecer para que Cristo, el que viene y que yo no soy digno de atarle las sandalias, pueda anunciar ahora el nuevo tiempo, el tiempo de la plenitud, el tiempo del perdón, el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia del Señor, el tiempo del perdón de los pecados. Y entonces, ¿por qué? Porque en ese momento Juan está terminando su misión y está perdiendo a sus discípulos. El hijo, el discípulo amado, Andrés, el hermano de Pedro. Es decir, estamos viendo cómo ya empieza a evolucionar el plan de salvación de Dios aquí para todos los hombres, ¿verdad? Entonces es claro, pues, que aquí tenemos Jesús, el Hijo de Dios, Jesús el Mesías, que viene a salvar al mundo. El día de hoy, queridos hermanos y hermanas, tenemos que celebrar en grande el bautizo del Señor, porque a través del bautizo que Cristo inaugura, que es un bautizo con fuego y con el Espíritu Santo, nos hace herederos del reino, nos hace participar en la iglesia de Dios. Somos hijos e hijas adoptivos por la gracia que el Señor nos ha conferido, y si somos hijos e hijas, somos herederos de la promesa de eterna salvación y de estar con Jesús ahí en el reino de los cielos. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el día de hoy es un día de fiesta,
Y recordamos nuestro bautismo, recordamos el día que nosotros entramos en este pacto eterno de salvación con el Señor Jesucristo, que somos el pueblo santo de Dios. Como lo escribieron los israelitas cuando dijeron: tú serás nuestro Dios, nosotros seremos tu pueblo. Y el día que fuimos bautizados, nosotros también hemos dicho: tú eres mi Dios, yo seré tu pueblo santo. Amén.